Bienvenidos al programa. Y por favor, cuéntenme dónde están viendo este video. Dejen su opinión en los comentarios. Un país sin salida al mar puede parecer pequeño en el mapa, hasta que el mundo empieza a temblar a su alrededor. Durante décadas, a África se le pidió paciencia, que esperara, que aceptara, que votara, que callara. Pero cuando la tierra se agrieta por la inseguridad, cuando el pan se vuelve más raro que las promesas, y cuando la dignidad se negocia como si fuera una moneda extranjera, la paciencia deja de ser virtud y se convierte en cadena. Y entonces, en el Sahel, surge una figura que muchos nombran como si fuera una chispa sobre suelo seco. Un joven capitán, una voz sin reverencias, una mirada que no pide permiso. Para unos es un símbolo, para otros un peligro, y para quienes viven de la sumisión ajena, es una amenaza que no se puede tolerar. Porque esto no trata solo de un hombre, trata de la semilla y del cosechador, del camino y de quienes cobran peaje, de la luz y de quienes prefieren la oscuridad. No te vayas. Esto no es un titular, es un punto de inflexión en la historia. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta la última frase. En el Sahel, la historia no avanza en línea recta. Avanza como una caravana en medio de una tormenta de arena. A veces se detiene, a veces se dispersa, a veces parece perderse, y de pronto, reaparece con una dirección nueva. Para entender por qué hoy se habla de eliminar a un símbolo, primero hay que mirar el suelo bajo nuestros pies. Ese suelo cargado de memoria, de heridas antiguas y de recursos que durante demasiado tiempo han salido por una puerta y no han regresado por ninguna. Todo empieza, o al menos así lo enmarca esta conversación, en 1983, cuando Thomas Sankara se convierte en el rostro de una revolución. No solo fue un cambio de gobierno, fue un cambio de lenguaje. El país que muchos conocían por un nombre heredado, Upper Volta, fue rebautizado como Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros. Ese gesto fue más que simbólico. Fue una declaración. Vamos a mirarnos a nosotros mismos antes de pedir permiso para existir. Pero la historia africana tiene un patrón cruel. Cuando aparece una voz que corta el hilo umbilical con el colonizador, el sistema responde con la misma frialdad con la que se apaga una vela. En 1987, Sankara es eliminado. Y el mensaje que queda flotando, como ceniza sobre la ciudad, es simple. Las revoluciones son hermosas, pero también son vulnerables. A veces el golpe no viene de un enemigo declarado, sino de alguien que estuvo lo bastante cerca como para llamarse amigo. Décadas después, el Sahel vuelve a arder. No con poesía, sino con urgencia. La inseguridad crece, las insurgencias se convierten en una palabra cotidiana, y la población mira a sus líderes con una pregunta amarga. ¿Para qué sirve el poder si no nos protege? En enero de 2022, el gobierno de Roch-Marc Christian Kaboré es derrocado, acusado, entre otras cosas, de no haber logrado frenar la insurgencia en el norte. La promesa implícita del nuevo poder era clara: seguridad, control, resultados. Pero el tiempo en política puede ser tan corto como un suspiro cuando la gente está desesperada. En septiembre de 2022, el mismo gobierno que había desplazado a Kaboré, liderado por Paul-Henri Sandaogo Damiba, es derrocado. Entra entonces un nuevo grupo, con Ibrahim Traoré y sus colegas como protagonistas. Y en cuestión de semanas, el relato deja de ser solo sobre golpes de Estado y se convierte en un relato sobre ruptura. ¿Por qué? Porque no fue únicamente un cambio de uniforme en el palacio. Fue el tono, fue la dirección, fue la idea de basta. Traoré se vuelve para muchos el póster boy de una África que ya no quiere ser patio trasero de nadie. No porque el país se haya transformado de la noche a la mañana, sino porque el discurso cambió el aire. Cortar la dependencia, hablar de recursos propios, repetir, con otras palabras, la intuición de Sankara. Si el suelo es nuestro, la cosecha también debe ser nuestra. Y ahí aparece el núcleo de la tensión. África había sido persuadida durante años de que la democracia, definida desde fuera, era el alfa y el omega de la buena gobernanza. Multipartidismo,
elecciones periódicas, papeletas, urnas. Pero cuando el voto se percibe como algo que se roba, o como un ritual que no llena platos ni protege aldeas, la palabra democracia empieza a sonar hueca. En muchos rincones, la gente no pide discursos perfectos, pide pan, paz y dignidad. Y cuando esas tres cosas no llegan por la vía del ballot, algunos empiezan a mirar con fascinación a quienes se atreven a patear la puerta. La ironía es brutal. El ascenso de estos líderes es condenado por las instituciones como cambio inconstitucional y al mismo tiempo celebrado en la calle como cambio necesario. Esa fricción se convierte en combustible, porque no solo es Burkina, es una región entera sintiendo que el viejo guión ya no sirve. Es el Sahel como un cruce de caminos donde cada paso se vuelve político, cada alianza se vuelve existencial y cada símbolo se vuelve un objetivo. Y si la historia nos enseña algo, es esto. Cuando una chispa cae sobre tierra seca, no solo prende fuego, también atrae a quienes llegan con agua y a quienes llegan con botas. Pero cuando un país pequeño empieza a hablar como si fuera grande, la pregunta deja de ser ¿qué quiere construir? Y se convierte en ¿quién está dispuesto a detenerlo? En cuanto la chispa prende, el aire cambia. Y cuando el aire cambia, la gente lo siente en el pecho antes de entenderlo con la cabeza. De repente, el nombre de un joven capitán empieza a circular no solo como noticia, sino como consigna. No solo como líder, sino como símbolo. En un continente cansado de promesas recicladas, un símbolo puede ser más poderoso que un ministerio entero. Y por eso mismo, puede ser más peligroso que un ejército. Porque el ascenso de este nuevo rostro no se cuenta únicamente con fechas, se cuenta con emoción, se cuenta con hambre de significado. Durante años, muchos africanos vieron cómo los elegidos por las urnas aparecían con discursos pulidos y desaparecían con cuentas abultadas. Vieron motorcades largas como serpientes y hospitales vacíos como desiertos. Vieron elecciones repetidas y vidas inmóviles. Así que cuando alguien llega hablando de cortar amarras, de mirar a los ojos al antiguo amo, de poner la dignidad por encima del protocolo, millones sienten que por fin alguien está diciendo en voz alta lo que ellos susurraban en la cocina. Y entonces ocurre lo inevitable. El relato se amplifica. Los medios, las conversaciones de mercado, las radios, los videos cortos, los audios reenviados de teléfono en teléfono. Todo empieza a girar alrededor de esa figura. La propia narración lo admite. Las redes se llenan de frases atribuidas, de citas repetidas, de mensajes que parecen diseñados para levantar el ánimo colectivo. Y aunque muchas de esas palabras no se puedan verificar, ese detalle importa menos que lo que revelan. Una sed inmensa de escuchar algo que no suene a rendición. Es ahí donde el discurso se vuelve casi religioso. Se espera de un hombre lo que solo un pueblo organizado puede lograr. Se espera que parta el mar, que haga aparecer pan donde antes había escasez, que levante un muro de fuego entre su país y los neocolonizadores. El símbolo se convierte en altar, y el altar atrae fieles, pero también atrae profanadores. Porque el poder de un símbolo tiene dos caras. Por un lado, inspira. Convierte la resignación en movimiento. Por el otro, concentra la amenaza. Hace que todo el conflicto parezca tener un solo blanco. Y cuando el conflicto tiene un blanco, hay quienes empiezan a hacer cálculos fríos, como si la historia fuese un tablero. Si desaparece la pieza clave, ¿se apaga el impulso? Ahí el tono del relato cambia. La voz baja un poco. El ritmo se vuelve más tenso. Y aparecen las palabras que convierten la esperanza en alarma. Rumores, intentos, conspiraciones, quintacolumnistas. No hablan de un enemigo que se anuncia con bandera. Hablan del enemigo que se camufla en el pasillo. Del mordisco que viene desde dentro de la ropa. Del veneno que no llega con tambores, sino con silencio. Y entonces el guión abre la herida más profunda para que nadie olvide.
La historia ya vio esto antes. Un líder que encarnaba un sueño, un entorno que parecía leal, un giro repentino, y un país despertando con la misma pregunta. ¿Cómo pudo pasar si estaba rodeado de los suyos? Esa comparación no se hace por nostalgia, se hace por advertencia. La idea es clara. Cuando un líder se convierte en el rostro visible de una ruptura, hay intereses que sienten que no están perdiendo solo influencia, sino control. Y cuando alguien siente que está perdiendo control, no siempre responde con argumentos. A veces responde con operaciones. A veces responde con caos. A veces responde intentando decapitar el símbolo para asustar al cuerpo entero. Pero aquí viene la paradoja cruel. Cuanto más se intenta apagar la llama, más se ilumina el hecho de que la llama existe. Y cada amenaza, real o imaginada, alimenta el mito. Cada rumor se convierte en combustible. Cada intento de intimidación convierte al símbolo en mártir anticipado, incluso antes de que ocurra nada. Y así, el Sahel entra en una fase peligrosa. La fase en la que la política deja de ser debate y se convierte en supervivencia. La fase en la que el mundo mira y se pregunta si está presenciando un despertar o el preludio de una tragedia. Porque cuando un símbolo crece demasiado, hay quienes no preguntan si pueden derrotarlo. Solo preguntan qué tan cerca deben estar para hacerlo caer. Cuando el humo de los discursos se disipa, queda lo que siempre queda, la vida diaria. El arroz en el cuenco, el uniforme escolar, la clínica con medicinas o sin ellas, el camino de tierra que conecta una aldea con el mercado, y la noche que llega demasiado pronto cuando la inseguridad obliga a cerrar las puertas antes del atardecer. Ahí es donde se decide todo. No en los aplausos, ni en los hashtags, ni en las portadas. En el suelo, en el pan, en la sensación íntima de una familia que se pregunta, ¿hoy vivimos un poco mejor o solo escuchamos palabras más bonitas? Esa es la presión real que cae sobre cualquier poder que se presenta como ruptura. Porque la ruptura no se mide por la fuerza del gesto, sino por la fuerza del cambio que toca la mesa del hogar. Y en un país con un presupuesto limitado, con amenazas de seguridad persistentes y con la mirada del mundo encima, cada decisión es un hilo tenso. Si tiras demasiado fuerte de un lado, se rompe por el otro. En el relato, el gobierno intenta hacer algo que muchos consideran básico, pero revolucionario. Restaurar orgullo, confianza, autoestima nacional. Puede sonar intangible, pero en sociedades donde la humillación ha sido parte del sistema, la dignidad es una infraestructura invisible. Sin ella, el resto no sostiene. Con ella, incluso el esfuerzo más pequeño se convierte en declaración. Por eso se insiste en el lenguaje de upright men, de vivir libres, de cortar el cordón umbilical. No es poesía, es psicología colectiva. Luego viene lo que sí se puede tocar, la comida. La agricultura se convierte en un campo de batalla tan importante como cualquier frontera. No solo por producir más, sino por depender menos. Por reducir la importación que drena recursos. Por convertir las manos callosas en manos que no solo sobreviven, sino que sostienen. Se habla de intentos de mecanización, de inversión, de alimentar al país con su propia tierra. Y cada saco de grano producido dentro es, en esta lógica, un voto silencioso contra la dependencia. Después viene la educación. Porque la revolución sin escuelas es un fuego de paja. Ilumina un instante y luego se apaga. Las tentativas de equipar centros, de modernizar, de incluir tecnología y hasta inteligencia artificial, muestran una ambición. No solo resistir, sino construir futuro. Y construir futuro siempre es más difícil que destruir el pasado. El pasado cae con un golpe. El futuro se levanta con miles de días. Y entonces aparece la cuestión más inflamable de todas. Los recursos. Minerales, oro, uranio. Nombres que suenan a riqueza y, sin embargo, tantas veces han significado pobreza para quienes viven encima de ellos. El guión sostiene que empresas basadas en Canadá, Estados Unidos de América, Australia y Francia
controlaban sectores clave y que la nueva línea pretende que la explotación beneficie primero a la población. Esto no es un detalle técnico, es el centro del conflicto. Porque en un mundo donde quien controla el flujo controla la política, tocar los recursos es tocar nervios internacionales. Aquí, sin embargo, se abre el dilema que determina el destino. ¿Cómo controlas sin asfixiar? ¿Cómo renegocias sin aislarte? ¿Cómo afirmas soberanía sin caer en un modelo donde la soberanía se convierte en excusa para la ausencia de rendición de cuentas? Y es en este punto donde el relato introduce su advertencia más importante, incluso mientras celebra. El poder puede corromper. La adulación puede deformar. El símbolo puede empezar creyendo que es servidor y terminar creyendo que es destino. Por eso se insiste en la vigilancia popular, en mantener a los líderes con correa corta, en recordarles que el poder se sostiene en confianza, no en temor. Porque hay algo que la calle entiende, aunque a veces lo diga tarde. La historia africana está llena de figuras que empezaron como esperanza y terminaron como jaula. Y también está llena de líderes que fueron convertidos en mártires porque tocaron intereses demasiado grandes sin construir sistemas suficientemente fuertes. En otras palabras, la prueba no es si el líder habla bien. La prueba es si el sistema se vuelve más justo, más competente, más estable, más humano. Y esa prueba, por dura que sea, no puede recaer solo sobre un hombre, por muy carismático que sea. Ibrahim Traoré puede ser la punta de la flecha, pero una flecha sin cola no vuela. Ahora, una pregunta para ti. No para dividir, sino para pensar. Si la gente ya no confía en la papeleta, ¿qué debería definir la legitimidad? ¿Los resultados visibles? ¿Las elecciones? ¿O una combinación de ambos? Pero incluso si un gobierno logra ganar la calle, todavía queda la batalla más difícil. Ganar el derecho a existir dentro de un orden regional e internacional que no perdona a quien se sale del guión. Y ahí es donde la historia se vuelve más grande que cualquier plaza, más grande que cualquier uniforme. Cuando una crisis nacional entra en el lenguaje de las instituciones y en la lógica del tablero internacional. Por un lado, está el marco africano formal, el de los comunicados, los protocolos y los principios. El relato menciona el Malabo Protocol y su espíritu: condenar los cambios de poder por vías no constitucionales y proteger la estabilidad del continente. Bajo esa mirada, la llegada de gobiernos militares no se interpreta como rescate, sino como precedente peligroso. De ahí proviene, según el guión, la suspensión de ciertos países del Sahel de espacios de la Unión Africana, y la incomodidad de muchos jefes de Estado que temen que el ejemplo se contagie. En otras palabras, el problema no es solo Burkina, es el mensaje que manda a los ejércitos de todo el continente. Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Luego está el plano regional inmediato: ECOWAS, las fronteras, el comercio, la presión diplomática. El propio discurso habla de una ruptura profunda, con países del Sahel tomando distancia y ensayando nuevas fórmulas de integración entre ellos. Movilidad, proyectos comunes, incluso la ambición de no quedar atados a viejas dependencias monetarias o administrativas. Aquí se cruzan dos obsesiones: la obsesión por la soberanía y la obsesión por el cerco. Porque cuando un bloque regional se fractura, el coste lo paga el mercado, lo paga el ciudadano, lo paga el transporte de alimentos, lo paga el precio del combustible. La geopolítica siempre termina aterrizando en el bolsillo. Y entonces aparece la dimensión más cargada de historia: Francia. En el guión, la relación no se presenta como simple desacuerdo, sino como choque de orgullo, pérdida de influencia y ruptura de territorios que antes se daban por garantizados. Se habla del papel simbólico de líderes europeos, del resentimiento por mal ejemplo y del temor a perder control sobre recursos y alianzas. Aquí conviene ser preciso. El transcript expresa interpretaciones y sospechas sobre intentos de desestabilización.
Si queremos convertir esto en un guión Facts First, sin exponernos a acusaciones sin base, necesitaremos fuentes verificables para cualquier afirmación específica sobre operaciones encubiertas. Si no, debe quedar claramente enmarcado como lo que muchos temen o marcado como. En contraste, Rusia se presenta como socio alternativo, sobre todo por seguridad. El argumento central del relato es pragmático. En un mundo selva, un aliado que intimida al enemigo ofrece un paraguas. Además, se apela a la memoria histórica de apoyos soviéticos en varias luchas africanas para justificar una afinidad emocional. Pero incluso ahí, el guión introduce una advertencia sensata. Las alianzas no deben depender de hombres, sino de estructuras duraderas y acuerdos de interés mutuo. ¿Y los Estados Unidos? En la narración aparecen más como parte del occidente sistémico. Finanzas globales, influencia mediática, intereses corporativos, que como actor con una sola voz. Para un enfoque riguroso, cualquier referencia a posiciones oficiales, sanciones, cooperación militar o relaciones comerciales concretas requerirá citas, fechas y documentos. Si faltan, se marca. En resumen, Burkina Faso no es solo una noticia. Es un test de estrés para África, para sus instituciones y para los poderes que compiten por influencia en el Sahel. Porque cuando un país intenta cambiar de rumbo, no solo cambia su destino, también obliga al mundo a decidir si lo acompaña, lo encierra o lo rompe. El futuro, en el Sahel, no se presenta como una autopista. Se presenta como un cruce de caminos bajo un cielo pesado, con polvo en el aire y ojos observando desde lejos. Y en ese cruce hay 3 rutas posibles, cada una con su promesa y su precio. La primera ruta es la consolidación. Es la más lenta y la más difícil, precisamente porque no depende de un gesto, sino de 1000 decisiones pequeñas repetidas cada día. Consolidar significa que el Estado aprende a funcionar mejor que antes, que la seguridad mejora sin convertirse en miedo, que la agricultura no es solo supervivencia, sino plan, que la escuela no es solo una pared, sino una puerta, que los recursos dejan de ser una fuga y se vuelven cimiento. Consolidar significa construir instituciones que resistan el paso del tiempo, no solo la emoción del momento. Es convertir el discurso de soberanía en una infraestructura real. Carreteras, energía, hospitales, productividad. Y eso requiere disciplina. La misma disciplina que se exige a un soldado, pero aplicada a la gestión. La segunda ruta es el backlash, la reacción. Aislamiento, presión económica, intentos de asfixia y el peligro de que la insurgencia se convierta en tormenta permanente. Porque cuando un país cambia de alianzas, no solo cambia su política exterior, cambia el balance de poder que otros daban por hecho. Y quienes pierden influencia, no siempre aceptan la derrota con elegancia. A veces buscan que el nuevo modelo fracase para que sirva de advertencia. En ese escenario, la mayor amenaza no es solo externa, es la fatiga interna. El pueblo puede apoyar una ruptura, pero el pueblo también se cansa si la ruptura no trae seguridad ni pan. La tercera ruta es la renovación. Un nuevo tipo de relación con el mundo, basada en intercambio y valor añadido, no en limosna y lecciones. Trade over aid, pero de verdad. Eso implicaría transformar el papel de los minerales, de exportación bruta a base para industria, invertir en energía y tecnología, y diseñar acuerdos que no humillen, que no drenen, que no conviertan la soberanía en palabra decorativa. Renovación también significa reconocer un principio incómodo. No hay independencia real si dependes completamente de la voluntad de otros para comer, para financiarte o para defenderte. Y aquí entra el mensaje más importante, el que evita que la esperanza se vuelva idolatría. El futuro no puede descansar sobre un solo hombre. Un símbolo puede abrir puertas, pero solo un sistema puede mantenerlas abiertas. Por eso la vigilancia popular no es un eslogan, es un mecanismo de salud política. Mantener a los líderes con correa corta no es odio,
Es amor práctico por la República. Es recordarles cada día, tú no eres el país, tú trabajas para el país. La revolución más profunda no es la que cambia un gobierno, es la que cambia el contrato entre el poder y la gente. Y ese contrato se firma con transparencia, con resultados medibles, con justicia, con límites claros. De lo contrario, el fuego que hoy ilumina puede mañana quemar la misma casa que quería calentar. Porque la verdadera prueba no es si un líder llega al poder, sino si un pueblo aprende a proteger la llama sin dejar que la llama lo devore. Lo que acabas de escuchar no es una historia sobre un hombre que habla fuerte. Es una historia sobre un continente que ya no quiere susurrar. Es la historia de una dignidad que se cansó de pedir permiso, de una generación que mira el suelo que pisa y dice, si esta tierra es nuestra, entonces nuestro futuro también lo es. Pero aquí viene la parte más seria. Los símbolos son necesarios, sí. En los momentos decisivos, los pueblos necesitan un rostro que concentre el valor, una voz que parezca más alta que el miedo. Sin símbolos, la esperanza se dispersa. Sin símbolos, la resistencia se vuelve rutina. Y sin embargo, hay una verdad aún más dura. Los símbolos pueden caer. Y cuando caen, si no hay sistemas, todo lo demás se derrumba con ellos. Por eso esta conversación no debe terminar en admiración ciega ni en rechazo automático. Debe terminar en una pregunta adulta. ¿Qué se está construyendo exactamente? ¿Instituciones o mitos? ¿Economía real o solo retórica? ¿Un Estado más capaz o un poder más concentrado? Porque el orgullo es combustible, pero el combustible sin motor no te lleva a ningún lado. En el fondo, La esperanza de millones no está depositada únicamente en Ibrahim Traoré. Está depositada en la posibilidad de que África aprenda una lección histórica. Que la soberanía no se declara, se administra. Que la libertad no se grita, se protege. Que la independencia no se mendiga, se fabrica con trabajo, disciplina y visión. Y aquí entra el papel del pueblo. El papel que nadie puede delegar. La vigilancia popular es la correa que evita que el poder se convierta en dueño. La rendición de cuentas es el freno que impide que la revolución se vuelva jaula. La participación informada es el puente que conecta el sueño con la realidad. Si África quiere un nuevo amanecer, no puede depender de un solo sol. Necesita una constelación de ciudadanos despiertos. Así que te dejo con dos preguntas, directas y necesarias. 1. ¿Crees que Ibrahim Traoré representa una continuación genuina del espíritu revolucionario de Sankara? ¿O África está proyectando su esperanza en otra figura simbólica? 2. ¿Cómo se puede proteger a los líderes que desafían el neocolonialismo sin permitir jamás que el poder deje de ser responsable ante la gente? Y una última cosa, no subestimes tu voz. Cada comentario es una chispa. Cada conversación honesta es una semilla. Cada vez que compartes una idea con respeto, ayudas a que la historia no sea escrita por quienes siempre la escribieron desde lejos. Si este tema te ha tocado, no te quedes en silencio. Suscríbete, comparte este video y deja tu opinión abajo. Porque el futuro no se hereda, se construye. Y se construye paso a paso, con dignidad. Recuerda, cuando el mundo se acostumbra a ver a África de rodillas, cualquier intento de levantarse será llamado peligro. Pero para los pueblos que han esperado demasiado, levantarse no es peligro, es destino. Y Burkina Faso, en este momento, está caminando sobre ese filo.